Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda clase magistral en la que voy a dar un pequeño repaso al tema 2 y tema 3 que desarrollamos en la anterior semana en clase. El tema 2 estará destinado a explicar un poquito cómo es la escuela del siglo XXI. Como os dije, pues es un tema que yo intento utilizarlo de bisagra entre lo que es el tema 1 y el tema 3 para terminar de comprender el contexto educativo en el que el maestro de hoy en día se tiene que mover y llegando a la pequeña explicación de lo que es una escuela como organización y por lo tanto por dentro de ella acercándose a ese carácter más cooperativo, institucional y por lo tanto a un aprendizaje colectivo o lo que se llama la teoría de la mente colectiva. Aprender y enseñar en la sociedad posmoderna podemos coger como referencia a Zygmunt Bauman, un sociólogo, en el que nos habla cómo la posmodernidad, la sociedad líquida de hoy en día, se caracteriza por una sociedad en la que los cambios son muchísimo más rápidos. Tenéis dos vídeos aquí al final de esta página en la que podéis, en el primero, tener una idea muy general de lo que es esta sociedad líquida y en conclusión lo que es la educación líquida, y un segundo vídeo en el que se profundiza un poquito más. Pero como os digo, la sociedad líquida o posmoderna se caracteriza por cambios muy rápidos que hacen que de alguna manera no seamos capaces de digerir adecuadamente ni de crear hábitos que se desarrollen a lo largo del tiempo. En el proceso de enseñanza-aprendizaje debemos destacar sobre todo tres niveles, que serían el nivel ontológico, epistemológico y metodológico. El primero de ellos, el nivel ontológico, se centra en lo que es la realidad enseñada, es decir, la realidad de esta situación compleja que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. El nivel epistemológico se centra en lo que es la observación de esta realidad enseñada y, por lo tanto, lo que se enseña, el cómo se enseña, por qué se enseña. Y, por último, lo metodológico, centrado en el modo de enseñar, en el transmitir los conocimientos sobre la realidad de la que hablábamos en el nivel ontológico. De manera más específica, al nivel ontológico contemplamos tres aspectos muy importantes: el espacio, el tiempo y la multiculturalidad. ¿Por qué? Porque a día de hoy, en esta sociedad líquida y posmoderna, tanto el espacio como el tiempo como la cultura, la concepción de estos tres términos, ha cambiado. Los principales cambios respecto al espacio los vemos en que tiempo atrás los espacios físicos venían muy marcados por la tradición, por la cultura. Sin embargo, hoy en día, en una cultura como la nuestra, que es occidental y mediterránea, somos capaces de distinguir pequeños aspectos espaciales que no se corresponderían con lo que es nuestra propia tradición. Por ejemplo, el sistema comercial de los grandes centros comerciales o McDonald's no responden a lo que nosotros inicialmente entendíamos por comercio o por restauración, sino que son modelos totalmente diferentes y con ese matiz anglosajón y americano que los difieren. No obstante, son elementos que están tradicionalmente y culturalmente aceptados y de los que disfrutamos día a día. Por lo tanto, el espacio a día de hoy no es un espacio homogéneo que responda a las características estrictas de una cultura, sino que también responde a unas características de esta sociedad globalizada y posmoderna. Por otro lado, cuando hablamos del tiempo, es otra variable fundamental a nivel ontológico, ya que tradicionalmente hemos hablado de tiempos objetivos y subjetivos, de cómo nosotros percibimos el tiempo y el paso del mismo. En cambio, hoy en día, este tiempo es un tiempo más vertiginoso, muchísimo más rápido, sujeto a grandes cambios. Cambios que hacen, entre otras cosas, que exista un exceso de información, muchas veces errónea, y que no somos capaces de digerir o de reflexionar sobre ella. Esto, de alguna manera, lo que hace es dotar al ser humano del siglo XXI de experiencias de vértigo, experiencias en las que se consiguen resultados rápidos, pero que no se mantienen en el tiempo. Podríamos decir que es que vivimos en el tiempo de la inmediatez, en la de lo quiero todo y lo quiero ya. Por lo tanto, el tiempo se ha convertido en una variable un tanto abstracta, más si cabe de lo que ya era, porque no existe tampoco un tiempo homogéneo o una forma homogénea de medirlo. Finalmente, la multiculturalidad. ¿Por qué es tan importante este aspecto? Desde el punto de vista de la educación inclusiva se ha intentado hablar de la necesidad de llegar a una interculturalidad. Pero, sin embargo, debemos admitir que a día de hoy seguimos viviendo en una multiculturalidad. ¿Cuál es la diferencia? Que la multiculturalidad admite la coexistencia de diferentes culturas, la convivencia y el respeto de las mismas, pero sigue existiendo una cultura que está por encima de las demás, una cultura predominante.
En cambio, en la interculturalidad, que es lo que toda sociedad quiere alcanzar, hablaríamos de un respeto, de una retroalimentación y de una convivencia positiva entre las culturas, sin que ninguna de ellas estuviese por encima de las demás y por lo tanto no tratase de imponer sus criterios. Para terminar, pues el nivel epistemológico y el metodológico, tal y como os decía, el epistemológico, basado en la observación, basado en la investigación de esa realidad educativa de la que hablábamos, y el nivel metodológico, asentada sobre el nivel ontológico y epistemológico, nos hablaría del modo de enseñar, de cómo enseñamos y por lo tanto de las metodologías y técnicas que podemos utilizar para llevar este proceso de enseñanza-aprendizaje hacia adelante. Pasamos al resumen del tema 3, aprendiendo en el contexto organizativo. En este tema vamos a hablar de aprendizaje organizativo y por lo tanto de aprendizaje colectivo. Es un concepto que realiza un cambio sobre el propio concepto de aprendizaje a mediados del siglo XX. Y aunque tradicionalmente el aprendizaje ha tenido una perspectiva muy funcionalista, hoy en día debemos señalar que el aprendizaje se entiende como un proceso colectivo, un proceso que también requiere de acompañamiento. Recordar que ya hablábamos desde la perspectiva psicológica en el tema 1 de algunas teorías como la teoría del desarrollo próximo de Vygotsky, el andamiaje de Brumner o el aprendizaje significativo de Auswell. En todos ellos hacía un pequeño guiño a lo que era un aprendizaje desde un punto de vista social y cultural. Y por lo tanto se nos marcaba la diferencia de que ya no es lo mismo lo que somos capaces de aprender por nosotros, sino también cuenta y es muy importante lo que somos capaces de aprender gracias a la interacción con los demás. De esta forma, desde el aprendizaje organizativo y por lo tanto aprendizaje colectivo, llegaríamos también a lo que es la teoría de la mente colectiva definida por Wade. Y básicamente se basa en que este autor nos indica que la inteligencia de un grupo es totalmente diferente a la inteligencia que puede ejercer un solo individuo. Es decir, la inteligencia colectiva, la mente colectiva, es un fenómeno transindividual. Ya no se basa solo en una persona como individuo aislado, sino que esta mente colectiva haría referencia a la capacidad de pensar como grupo, a la capacidad de actuar como grupo y por lo tanto a la capacidad de interacción entre las diferentes personas que en nuestro caso puede formar una comunidad educativa. Para profundizar sobre este término os sugiero que veáis el vídeo que tenéis aquí al fondo, la inteligencia colectiva, en el que se profundiza y se explica mejor esta teoría. No obstante, desde el punto de vista del aprendizaje organizacional, lo podemos ver desde dos perspectivas diferentes. Una más tradicional, que sería la perspectiva prescriptiva, y una que se adecúa más a lo que es la enseñanza y la educación hoy en día, que es la perspectiva especializada. La prescriptiva nos habla de la organización como un ente que aprende sostenida por consultores, es decir, que necesita de especialistas externos. Y se plantea qué significa el aprendizaje organizacional, considerando que es paradójico, contradictorio, incluso carente de significado. Es una perspectiva muy crítica, ya que pone en duda la significatividad de este aprendizaje ejercido en grupo y sigue teniendo en una posición elevada el individualismo y el aprendizaje que cada uno de nosotros somos capaces de desarrollar. En cambio, la perspectiva especializada comprende una organización como un ente que aprende sostenida por académicos. Considera académicos a las personas que forman esta organización. En concreto, esta organización educativa, que serían los colegios, las universidades, los institutos. Es un enfoque basado en la mejora continua. De ahí estos planes de formación continuada para el profesorado. Porque vamos a buscar desde esta perspectiva el perfeccionamiento, la mejora no solo individual, sino también la grupal. ¿Cómo? Pues a través de la adquisición de competencias, de habilidades y del aprovechamiento del propio potencial que cada uno de nosotros posee. Cabe destacar, y esto sí que lo señalo como una posible pregunta de examen que a mí me gusta mucho, que este aprendizaje organizacional se sustenta sobre 4 pilares, es decir, hay elementos constitutivos de este aprendizaje. La primera sería la información que todos nosotros recibimos a la hora de aprender, pero que tenemos que ser conscientes que no provoca conocimiento por sí mismo, sino que esta información debe de estar acompañada de la acción humana. Es decir, la acción y la información sí que van a ser elementos que provoquen un conocimiento.
No obstante, también tenemos que entender que el conocimiento no es el objetivo ni el fin último, sino que también el objetivo puede ser un medio para adquirir conocimientos posteriores. Acordémonos de la teoría del andamiaje, donde los conocimientos nuevos se sustentan sobre conocimientos previos. Y finalmente, destacar que la organización no la podemos entender como un conjunto de seres aislados, sino que la organización es más que un conjunto de personas, es la interacción que existe entre ellas, formando así una comunidad de prácticas establecidas y que se mantienen. Por lo tanto, hay que desterrar esa idea de la escuela que tradicionalmente se ha concebido como una organización que se basa solo en la práctica del aula y, por lo tanto, en la actividad individual de un maestro frente a sus estudiantes. El proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto, no es solitario, como podemos ver aquí en esta diapositiva, sino que desde un punto de vista organizacional es colectivo. Existe una cooperación, una interacción entre individuos que después se materializa en las diferentes acciones que se llevan no solo en el aula, sino dentro de toda la organización. Otro de los esquemas que me gustan especialmente para el examen son los dos modelos conceptuales del aprendizaje dentro de las organizaciones. Si nos fijamos desde una perspectiva más tradicional y entendiendo la educación como la actividad que se lleva dentro del aula, encontraríamos el modelo cognitivo formal, que nos dice que existe un sujeto que aprende y otro que enseña, un maestro y un educando. Que toda esta acción se da dentro del aula, que está dirigido a individuos, a cada una de las personas que están dentro de ese aula, es decir, pero un aprendizaje individualizado y no colectivo, y que se basa en tiempos fraccionados que tienen mucho que ver con el reparto de los contenidos disciplinares. Es decir, este modelo cognitivo formal del aprendizaje se basaría en cursos, seminarios, programación de formación. En cambio, desde un punto de vista educativo mucho más abierto, tendríamos el modelo cultural no formal. Y acordaros que habíamos hablado en el tema 1 que había diferentes tipos de educación, como sería la formal, la no formal y la informal. Desde este modelo cultural no formal se reconoce que el sujeto que enseña también aprende. De ahí que el proceso de aprendizaje dure a lo largo de toda la vida y no solo durante los tiempos de escolarización. También la experiencia y la acción tienen mucho que ver en este proceso de aprendizaje, no solo el traspaso de contenidos o conocimientos. Que estas acciones están dirigidas a una mente colectiva, fijaros, frente al otro modelo que se basaba en individuos, aquí se basa en el grupo, que se desarrolla dentro de una organización y también con contenidos disciplinares, pero a lo largo de un tiempo permanente. No se va a fraccionar los tiempos en función de las materias ni se va a dirigir a un individuo concreto, sino que en estos casos es un tiempo permanente donde todas las materias se relacionan transversalmente y están orientadas hacia el grupo, hacia una mente colectiva y por lo tanto hacia una organización. Para finalizar este tema, hablar de la diversidad, ya que es un aspecto muy importante en la práctica escolar de hoy en día. El hecho educativo es un hecho complejo y que no debe dejar de lado las diferencias que podamos encontrar en los individuos. Pero no solo hablaremos de una diversidad cultural o una diversidad funcional que puede que sean las más sonadas y las más empleadas, sino que también debemos de hablar de otros tipos de diversidades como sociales, étnicas, religiosas, incluso sexuales. Es decir, la diversidad se tiene que ver como una ventaja, como un elemento enriquecedor de la educación y no como algo que provoca perplejidad o desborde en los profesores. Tenemos que aprovechar esta diversidad para poder enriquecer el contexto educativo. Muchas gracias y en la próxima clase nos meteremos con el tema 4 y hablaremos de investigación educativa. Un saludo.